Cánticos fueron para mí tus estatutos en la noche. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la noche. Es el título que hemos puesto para hablar de esta parte de la Escritura que nos corresponde aquí en esta serie del Salmo 119. Los versos que hemos leído hablan de dos cosas interesantes que son parte de la vida. Habla de ser extranjero y habla de la noche. Cada una de las cosas se puede analizar por separado. Ser extranjero y la noche se puede analizar por separado. Ser extranjero significa vivir en un lugar donde uno no nació y donde por derecho legal uno no pertenece. Por eso hay dos maneras de ser extranjero. Uno, ser un extranjero reconocido, y otro, ser un extranjero ilegal. En ambos casos es extranjero. Un extranjero reconocido será aquel que se presenta ante las autoridades para venir a ese lugar específico, hace sus trámites delante de las autoridades de ese país, pide un permiso para estar allí y se lo han dado. Por lo tanto, es un extranjero reconocido. Tiene algún tipo de documentación que se la van a pedir en algún momento y puede demostrar: sí, soy extranjero, pero tengo permiso para estar aquí. Entonces va a tener una relativa calma para estar en ese lugar. Sin embargo, habrán cosas que no les serán concedidas a pesar de que está reconocido. ¿Por qué? Porque hay ciertos derechos que no le pertenecen sino solamente a los que son nacidos ahí. ¿Estamos claros? Esto varía de país a país, de acuerdo a la legislación que haya acerca de los extranjeros en los países en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, en nuestro país, usted podría ser un extranjero reconocido por el Estado, que le ha dado un permiso para estar, pero hay cosas que usted no podrá hacer. Usted no puede votar, por ejemplo, para decidir quién es el que rige los destinos de la nación en ninguno de las tipos de elecciones que hayan, ni para elecciones a nivel de ciudad o departamental o nacional, ni tampoco para elección de presidente, porque usted es extranjero reconocido, pero no es nacional. Entonces usted no puede decidir quién va a gobernar los destinos, en este caso, aquí de esta nación. ¿Qué cosas más no tiene derechos? Por ejemplo, no tiene derecho a ocupar ningún cargo de dirección oficial en el país, porque es extranjero reconocido, pero es extranjero. Entonces no podrá aspirar a ser el presidente o el gobernador de un departamento, etcétera. Y así como ese, habrán cosas en las que usted tendrá limitaciones. Siempre en el documento que le entreguen le recordarán que es extranjero.
Por eso a la persona que está en un país que le dan, por ejemplo aquí, le dan una cédula después que cumpla unos requisitos, pero allí dice cédula de extranjería, número tal. ¿Qué quiere decir? Usted sí tiene hasta aquí derechos, pero usted sigue siendo un extranjero. Lo reconocemos, incluso puede vivir aquí y puede comprar su casa, etcétera, pero ahí dice, usted es extranjero. O sea, hay cosas que no se le pueden olvidar, usted es extranjero. Ahora, está el extranjero que no es reconocido o el extranjero que es ilegal, que llega a un país, le permiten entrar, pero no pidió permiso para seguir viviendo allí, sino sencillamente, pues se dieron circunstancias en la vida y está ahí. Ese extranjero todavía tiene más limitaciones. Porque un extranjero con permiso tendrá la oportunidad, por ejemplo, de comprar una casa si las leyes del país lo dicen. Hay países donde las leyes no permiten ni siquiera al extranjero reconocido comprar nada en ese país. Eso les explico que hay diferencia entre un lugar y otro. La legislación de cada país dirá, pero si es no reconocido, o sea, ilegal, peor todavía, no tiene el derecho ni siquiera a trabajar en ese país. Puede trabajar, pero el derecho legal no existe, de tal manera que si las autoridades de ese determinado país lo encuentran y lo investigan y le preguntan, ¿está trabajando? Sí, ¿cuánto tiempo? Todo, ellos le van a decir todo y le van a poner sanciones como cada legislación de cada gobierno diga, porque no tiene derecho ni siquiera a trabajar allí, porque aparte de ser extranjero, no tiene el permiso, o sea, es ilegal. ¿Por qué le estoy hablando esto? Porque aquí en esta parte de la escritura que leímos nos habla de el extranjero y también de la noche. Entonces quería mencionarles un poco de lo que es ser extranjero. Ahora mencionemos qué es la noche. Para nosotros está claro, y cualquiera diría, pastor, no hablemos de eso porque sabemos que la noche es la noche. Pues la noche uno sabe cuándo ya es de noche. Sí, pero expliquemos un poquito más, porque al vivir nosotros en una época como la que vivimos, es probable que algunos hayan perdido de vista ciertos detalles que tienen que ver con la noche. El Señor Jesucristo, por lo menos, aclaró uno acerca de la noche. En su época, eso estaba claro. Dijo, trabajad mientras el día dura, porque pronto viene la noche en la cual ninguno puede trabajar. O sea, Dios distribuyó las 24 horas en las que nosotros decimos el día en dos mitades. 12 horas para el día y 12 horas para la noche, y eso para nosotros componen un día de 24 horas. El día se diferencia de la noche según la palabra de Dios, y estamos yendo exactamente al texto bíblico, por la clase de lumbrera que sale, y la noche también por la clase de lumbrera. O sea, Dios puso allí dos maneras claras de identificar, este es el día y esta es la noche. Dice que puso dos lumbreras, el sol para que alumbrase de día y la luna para que fuera la lumbrera de noche. Y ya con esos dos rasgos principales, Dios en su palabra identifica el día y la noche. Entonces, el día es donde hay mayor cantidad de luz. Y se supone
Estamos hablando del Señor Jesucristo. Habló, primero es la parte como Dios lo ve, y segundo, en el tiempo del Señor Jesucristo eso estaba claro para la gente por la época en que se vivía. Para nosotros hoy día es extraño, porque en nuestros días la gente trabaja de día y trabaja de noche. Es normal. Es probable que en nuestra ciudad, que es más pequeña, la gente trabaje solo hasta ciertas horas de la noche, pero en muchas ciudades del mundo no hay diferencia entre el día y la noche. Yo he estado aterrado que hemos llegado a ciertas ciudades y que usted encuentre un atasco del tráfico. En cada lugar le llaman diferente. En nuestra ciudad le llaman trancón. En Medellín le llaman taco. En Estados Unidos en inglés le dicen traffic jam. Y en otras partes dicen heavy traffic. Como usted lo identifique, de todas maneras es lo mismo. Una cantidad de carros que no pueden, de tantos que son, ya no pueden circular y se quedan atascados. Y yo he encontrado atascos de tráfico a la 1 de la mañana. Normal, como si fuera a las 12 del día, como si fuera a la 1 de la tarde, un atasco de tráfico a cualquier hora. Es diferente para nosotros, pero en la época del Señor Jesucristo no era así. ¿Por qué en nuestros días sí? Bueno, el ser humano ha hecho las cosas a su manera. Nos inventamos la luz eléctrica. Se inventó la energía eléctrica y de allí pues uno de los grandes inventores de estos últimos siglos se inventó la bombilla eléctrica, ¿cierto? Y se comenzaron a iluminar. Esto nació por allá en Estados Unidos y las primeras ciudades en ser iluminadas, probablemente Nueva York y París, se volvieron muy famosas por instalar estos sistemas. Y entonces ahora tenemos nosotros que la luz del día puede ser imitada durante la noche. De hecho, nuestras calles tienen alumbrado, las calles de nuestras ciudades tienen alumbrado de noche, de tal manera que usted pueda ir y venir. Dentro de las casas existe alumbrado que se puede usar de noche igual que de día. Entonces, al poner suficiente luz, las personas ven y pueden trabajar. Entonces, no podríamos definirlo bien si nosotros no miramos cómo era la situación antes. Antes, en el tiempo cuando Dios creó al ser humano, no existía esto. Así que el día era lo que Dios hizo para que trabajemos, y el tiempo de la noche, dice, nadie puede trabajar. Las condiciones no estaban dadas para trabajar de noche. No había alumbrado para trabajar de noche. No había alumbrado público en las calles. Los que se alumbraban en su casa con una antorcha, con algún tipo de alumbrado, lámparas que usaron diferentes tipos de combustible a través de la historia. Fogatas, lo que usted quiera. Pero ya no se daban las condiciones para trabajar. Entonces la noche se hizo supuestamente para descansar. Digo supuestamente. Estoy diciendo supuestamente porque muchas personas al vivir en esta época pues tergiversamos todo. Y habrá personas que de día están durmiendo y de noche, así no sea un trabajo, de noche están por allí usando su tiempo como. De todas maneras, yo voy a lo que dice la palabra de Dios. Por supuesto que esto ha afectado a la sociedad en muchas maneras. Lo ha afectado. Ya sea positiva, tendrá sus partes que la sociedad la ve como positiva, el hecho de que pueda ahora trabajar de noche, entonces podemos producir más. Y al producir más podemos hacer más dinero. Esa es la parte positiva que podrá ver la gente. Parte negativa tiene muchas. Las personas no caen en cuenta que realmente Dios nos hizo de una manera muy sabia. El cuerpo está hecho de una manera
sabia, y que el cuerpo se hizo para que de día funcione y trabaje y de noche durmiéramos. Cuando no se hace, se distorsiona más de una cosa en el cuerpo, en la vida de la persona, aunque uno no quiera y tal vez no cae en cuenta. Esta es la vida que vivimos. No estoy aquí para discutirlo, estoy para decir, tiene cosas positivas y tiene cosas negativas. Vamos a hablar de la noche y vamos a hablar de ser extranjeros basándonos en lo original. Me refiero a cómo fue originalmente. La palabra de Dios dice ahora a las personas que servimos a Dios, los que hemos conocido a Cristo. Espero que usted haya conocido a Cristo ya. Los que hemos entregado nuestro corazón al Señor. Espero que usted le haya entregado su corazón al Señor. Los que estamos seguros que nuestros pecados han sido perdonados y nuestras vidas transformadas. Porque una cosa es que los pecados sean perdonados y otra cosa es que la vida sea transformada. Aunque normalmente nosotros lo vemos como algo, pero no. Una cosa es el pecado perdonado y otra cosa es la vida transformada. Claro, usted pone esas dos cosas juntas y eso es poderosísimo. Perdonados y transformados, imagínense ustedes, es una maravilla. Espero que usted haya sido perdonado de sus pecados y también su vida haya sido transformada por el poder de Dios. Porque es lo que hace toda la diferencia. Pero cuando se ha recibido esto de haber sido perdonado y también transformado, o como dice realmente en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 5, que es una nueva criatura, creado en Dios, en Cristo Jesús, que ha nacido otra vez, que es extraño para la gente, por eso dicen que estamos locos. Pero bueno, me place mucho ver en este día a esta congregación de gente loca. Muchos locos con corbata y saco, bien vestidos, bien peinados, bien organizaditos en términos de su apariencia. Me encanta ver esa cantidad de mujeres que dicen que están locas, bien vestidas, cantándole a Dios, levantando las manos para darle gloria al Señor. No hay aquí una pelea, no ha habido que llamar a la policía para detener. Hay un problema que se haya levantado entre nosotros. Me place mucho estar al frente de una cantidad de personas que según la sociedad estamos locos. Pues yo también, según ellos, ¿no? Bueno, gloria a Dios. Eso es más extraño, ¿no? Es lo más extraño, pero espero que usted entienda que aunque el mundo nos llame locos, nosotros tenemos una experiencia real de vida nueva en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo lo describió de esta manera: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Eso es la palabra del Señor. Porque el Señor dice claramente, o sea, lo que es humano, lo que es lo natural, lo de la carne, eso es así. Pero le digo, pero lo que es nacido del Espíritu es otra cosa. Está hablando de la relación con Dios.
El que es nacido de nuevo, realmente nació de nuevo. No es como la gente dice: ay, fue a la iglesia y tienen un señor allá. Y a veces no es un señor, sino es un joven. O a veces no es un joven, de pronto es una mujer que es pastora. Pero que ese señor que habla allá tiene un estilo que es que me le lavó la cabeza a mi papá o a mi mamá o a mi hijo o a mi esposa. Y me le lavó la cabeza. Y ese señor, que sabe dónde habrá estudiado, me le lavó la cabeza, me le lavó la mente. Fue como 2 veces y yo no sé, ese señor habla que me hizo un lavado de cerebro. Yo le digo una cosa: el que viene a escuchar la palabra de Dios no se le hace lavado de cerebro. Es más que un lavado de cerebro. Es lavado de cerebro, lavado de alma, lavado de espíritu, lavado de corazón, lavado de oídos, lavado de boca. Es un lavado completo. Lavados con la sangre preciosa de Cristo, regenerados por el poder de Dios, transformados realmente. Por eso usted encontrará a esa persona que dice que lo lavaron. Sí, señor, a mí también me lavaron, pero a mí no me lavó el pastor, a mí no me lavó el predicador, a mí no me lavó la persona que estaba al frente. A mí me lavó el Señor Jesucristo con su sangre. Y me lavó mi entendimiento, mi conciencia, mi espíritu, mi alma. Y por eso deseo servirle a Él. A mí nadie me está obligando a estar aquí. Yo estoy aquí por mí mismo. Espero que lo mismo sea con usted, que usted no esté aquí hoy obligado. Si está obligado aquí, ha perdido usted su tiempo. Tiene que ir delante del Señor. Una vez me dijo una persona: pastor, yo no sé qué hacer, yo voy allá y veo a todo el mundo, yo siento esto raro, me dijo. Yo le dije: ¿qué siente raro? Yo veo que la gente dice amén y hay unos que hacen así, gritan y se ponen rojos. Dice: pastor, yo no siento nada, yo estoy ahí, yo no pasa nada conmigo. Le dije: ay, mi hijo, eso por lo menos, le dije, lo grande de todo eso es que usted lo ha reconocido. Porque por lo menos es sincero para reconocer: pastor, yo estoy ahí, parezco una columna de concreto, yo no recibo nada, no siento nada. Digo, porque eso por lo menos le da la base para que usted vaya delante del Señor y se arrodille y se lo diga al Señor. Dígale: Señor, ¿cómo es eso? Que yo veo que la gente se pone rojo y gritan, unos lloran, otros se tiran al piso, otros se ponen ahí arrodillados y levantan las manos y no hayan qué hacer. Dice: yo no siento nada, yo no experimento nada. Dígale: Señor, ¿qué pasó? Yo estoy muerto, estoy vacío, no tengo experiencia, no tengo vida, no he sido redimido, no he sido cambiado, no he sido transformado. Señor, perdona mis pecados, lava mi corazón con tu sangre, dame una experiencia personal, real, porque yo no me quiero perder. Porque uno puede venir aquí, escuchar todo esto y decir que a mí lo que me gusta, y hay personas que me han dicho muchas veces: y a mí me gusta ir ahí, pastor. Uy, cuando están hablando ahí, o a veces cuando están cantando, y uno siente como una cosa así, y se siente algo. Eso puede ser muy bien, pero es solamente cuando viene y cuando oye cantar o cuando oye predicar. Usted necesita su salvación, usted. Si no la tiene, corra a los pies del Señor por esa salvación, que todavía hay tiempo, todavía hay oportunidad. Pues bien, después que uno tiene esto y que es salvo y que es cambiado y es transformado, se convierte en un extranjero. Se convierte en un extranjero. El Señor lo dice en su palabra. Hablando en la epístola, dice: vosotros sois extranjeros y advenedizos. En otra parte dice: somos extranjeros y también peregrinos. Entonces aquí hay 2 cosas que yo quiero hablarle de ese ser extranjero. Para el que entrega su vida al Señor, se convierte en extranjero.
Es probable que es por eso que su familia, desde el día que usted le entregó su vida al Señor, ya no lo ven con buenos ojos. Pero ¿qué le pasó? Es que ya no sabemos. Pero despierte, le dice, despierte. Mire que 24 de diciembre, 31 de diciembre, 1 de enero. Mire que es la reunión de la familia, que vamos a ir aquí, que vamos a ir allá. Y usted no, ya no. Y a veces ese creyente no quiere sentir o que su familia se sienta molesta y no le explica, no le puede explicar. Y lo único que la familia, ¿pero qué le pasó? Pero despierte. Y él no quiere decirles qué es lo que le pasó. Como él no se lo dice, yo se lo voy a decir. Yo le voy a decir qué le pasó. Es que el que viene a Cristo, le entrega su corazón, se convierte en una nueva criatura y llega a ser un extranjero. Ya la vida no es la misma. Pero si que usted antes venía con nosotros, venga. Que no, ya no quiero. Pero ¿por qué no? Y la mamá le dice, mire que yo soy su mamá. El papá le dice, mire que yo soy su papá. El hermano, mire que yo soy su hermano. El primo, pero mire que yo soy su primo. Sí, pero no. ¿Cómo así que sí, pero no? Sí es mi primo, sí es mi mamá, pero no. Pero ¿cómo así que sí y no? Y no le puedo explicar. Déjeme, yo le termino de explicar. Lo que pasa es que cuando Dios cambia y Dios transforma a la persona, ya la vida no es la misma. Porque cuando uno no tiene a Cristo, su vida está centrada en lo de aquí abajo. Lo que pueda tener aquí abajo, lo que pueda lograr aquí abajo, todo lo de aquí abajo, o sea, lo de este mundo, lo de esta sociedad, lo de esta tierra, es lo bueno. La casa que pueda tener, el carro que pueda tener, el trabajo que pueda tener, la cuenta bancaria que pueda tener, los logros que pueda tener, la fama que pueda tener, todo eso se convierte en su atractivo. Y por eso el mundo lucha por eso, la sociedad lucha por eso. Y la gente hace cantidad de cosas por eso. Por eso hay muertos, por eso hay enemistades en la familia, por eso hay un hermano que le roba al otro la herencia, por eso hay cantidad de cosas. Por eso hay violadores, por eso hay sicarios, por eso hay asesinatos, por eso hay hogares que se destruyen, porque está interesado en lo de aquí abajo. Pero cuando alguien le entregó su vida a Cristo, la perspectiva ya no es la misma, porque ese extranjero ya no es de aquí. ¿Cómo así que no es de aquí? No es de aquí. Pero me va a decir que no es de aquí. No es de aquí. Ve, pastor, que usted está loco. Sí, gracias a Dios que estamos locos. Pero ya no somos de aquí, por más locos que estemos. Ya no pertenecemos a esta vida. Si usted quiere creerlo, es así. Y si no quiere creerlo, es así. Ya no somos de aquí abajo. Nuestros intereses ya no son los mismos. Por eso la vida ha cambiado. ¿Por qué el adúltero adultera? Porque tiene su interés en las pasiones. Porque un nacido de nuevo no corre a adulterar, y si algún día por alguna razón lo hiciera, se siente mal y viene llorando. ¿Sabe por qué? Porque ya esos no son sus intereses. Las pasiones del alma ya no le satisfacen su espíritu. El pecado ya no lo llena. La cerveza no lo llena, ningún tipo de licor lo llena, las drogas ilegales no lo llenan, el adulterio no lo llena, la fornicación no lo llena, las pasiones sexuales desordenadas no lo llena, el dinero tampoco lo llena, no lo llena. Entonces la persona es extranjera. Por eso la gente
Se extraña. De la iglesia siempre se ha sentido mal la gente con la iglesia. Con la iglesia me refiero a gente que nació de nuevo, pero esta gente, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué gritan? ¿Por qué no pueden cantar como los demás? Y la gente que no tiene a Cristo se extraña, pero con esa voz que usted tiene, a los que cantan, sobre todo los que canten bien, pero con esa voz usted sería, y comienzan a decir nombres. Usted sería fulano, usted sería fulano, usted sería fulano. Lo grabarían, el sello musical tal, lo promocionarían. Usted iría por el mundo, daría conciertos, haría aquí, haría allá, y viajaría, y tendría un yate, tendría un avión privado, tendría y haría, y tendría y haría. Entonces, no. ¿Pero por qué no? No. ¿Pero por qué no? No, yo solo quiero cantarle a Dios. Pero ¿cómo se le ocurre? ¿Solo le va a cantar a Dios? Sí, solo le quiero cantar a Dios. Igual van a encontrar al científico. Ay, pero nosotros podríamos hacer. Sí, pero no. ¿Pero por qué no? Sí, y pues sí, se mantiene allí, hace su trabajo y es científico. Pero de ahí para allá no quiero más. ¿Pero cómo no quiere más? No quiero más, pero mire que la vida social no es que no quiero más. Pero bueno, por lo menos este domingo lo invitamos, pues este domingo en la mañana, una vez al año no hace daño. No, ¿por qué no? Ahí en la iglesia, tengo que ir a la iglesia. Pero es que usted está loco, una sola vez, una vez. No, es que no quiero ni una vez. ¿Es extranjero? ¿Cuántos se alegran de ser extranjeros? Levanta la mano el que sí sabe a ciencia cierta es extranjero. Ya no soy de aquí, hermano. A mí lo de aquí ya no. Ahora, también para los extranjeros hay noche, igual que hay noche para los que son de ahí. Déjeme decirle que cuando usted entrega su vida a Cristo y usted le sirve al Señor, aquí abajo usted sigue viviendo la vida natural y normal de los demás, al mismo tiempo que vive su relación con Dios. O sea, usted no es como algunos creen, ¿no? Cuando usted le entrega su vida a Cristo se le van a acabar sus problemas. El Señor le resuelve sus problemas. Que el Señor le ayude a resolver el problema es una cosa, que se le acaben es otra. Mire, a los que son nuevas criaturas transformados por el poder del Señor, igual les da hambre, les da sueño, se cansan, tienen que trabajar duro por su salario, tiene que estudiar muy bien si quiere graduarse, tiene que ser emprendedor si no quiere quedarse oprimido en medio de una sociedad tan competitiva como la que vivimos. Se enferma. Antes es una maravilla que no nos enfermemos más. Con lo que hoy día ya no respiramos aire, respiramos mitad humo y mitad aire. Si usted quiere tener una idea de cómo es esto, acérquese un día cuando estén limpiando, por ejemplo, un aire acondicionado de su cuarto. Acérquese a mirar a la persona que le hace el mantenimiento al aire. Mire, y usted se asombraría la cantidad de mugre, basura, suciedad que hay pegado a los filtros que tiene ese aparato, que lo que hace es tomar el aire del ambiente, como eso, que eso es lo que hace, tomar el aire del ambiente, pasarlo por allí, lo envía a una parte de donde está una máquina que lo enfría y luego lo vuelve a sacar. Eso es. Y si usted está presente cuando quitan eso y lo están lavando y limpiando,
caen literalmente costras de mugre pegado, apermazado, negro, feo, polvo, suciedad, contaminación, smog, como usted lo quiera llamar. Y un día, al mirar eso, alguien dijo: ¡ay, Dios mío, todo eso sale del aire! Sí, del aire, le dijo el técnico. Y preguntó: ¿Y nosotros? Dijo: no hay lavado para personas. Pero eso mismo que usted ve que recoge esos filtros, es lo mismo que usted respira. Cada vez que llueve, sobre todo si llueve un poquito nada más, solo vaya al patio de su casa, si está puesto con alguna tipo de losa y llueve, vaya y mire después que llovió y se secó, y usted verá que ahí queda la cantidad de polvo y mugre que bajó con el agua. Las nubes y el aire llenos de polvo, de contaminación, y ahí van a quedar. Entonces es una maravilla que no nos enfermemos más. O sea, respiramos mitad mugre, mitad aire, mitad humo y cantidad de cosas, y comemos mitad comida y mitad contaminación, etcétera, etcétera. Antes tenemos que levantar las manos y darle gloria al Señor. ¿Cuántos levantan las manos y le dan gloria a Dios? Diga: gracias, Señor, que aunque me como mitad comida y mitad cosas contaminantes, todavía estoy caminando, todavía estoy viendo, todavía estoy oyendo, todavía pienso, todavía recuerdo cómo me llamo, todavía puedo emprender cosas. Es una bendición de parte de Dios. Porque si usted hace ese ejercicio de pensar, se da cuenta que es una grandeza de Dios. Entonces las personas que son nuevas criaturas, son extranjeros, para ellos también hay noche. ¿Qué es lo que dice aquí? Cántico fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero, y me acordé en la noche de tu nombre. ¿Sabe que aquí está hablando no de personas que fueron extranjeras con permiso, sino de personas que fueron extranjeros obligatorios? Está hablando de la cautividad del pueblo de Israel. Cuando fueron llevados cautivos, fueron extranjeros a la fuerza. Ninguno estaba cedulado con permisos especiales, sino que fueron arrancados de su tierra, arrancados de su cultura, arrancados de su familia, arrancados de su medio y llevados obligatoriamente sin ninguna opción de escoger nada. Porque uno lo que más oye hoy día es el derecho a la libertad, ¿cierto? Libertad. Hay que pelear por nuestra libertad. Todo eso es maravilloso, sí. Yo por eso le doy gracias al Señor, que el Señor me hizo libre. Yo soy libre. Cristo Jesús me hizo libre. Yo amo la libertad en Cristo. ¿Usted ama la libertad en Cristo? Lo que pasa es que son dos tipos de libertades diferentes. La libertad que busca la gente aquí es libertad para caminar, libertad para ir, libertad para hablar. Pero la libertad que da Cristo va más allá de caminar, porque si no pudiera caminar todavía tiene libertad. Si no pudiera hacer ninguna otra cosa todavía tiene libertad. Esa libertad les fue robada a esta gente, porque fueron llevados cautivos como esclavos. Imagine usted, si un extranjero tiene esa pérdida de derechos, imagínese un extranjero esclavo. Mucha de esta gente que habla aquí, que fueron extranjeros porque fueron llevados cautivos, fueron arrancados de su familia. No sé si usted habrá leído en las guerras de nuestros días.
Hay guerras en el mundo. Y las personas, algunos, por ejemplo, usted leerá en la noticia, este niño, su padre y su madre murieron. Y queda llorando, manchadito de sangre y de humo y de las cosas que pasaron cuando cayeron las bombas, etcétera. Y ese niño aparece en una desesperación llorando por su papá, por su mamá, y siendo recogido por alguien que no, usted no puede explicar lo que siente. Usted dice, me siento mal, me siento, porque eso no tiene ninguna carta de presentación. Pues mire, esto le pasó a muchos de los que está escrito aquí cuando dice fui extranjero. Los ejércitos de los asirios fueron los que llevaron cautivos a la primera parte, a la parte que llamaban Israel, el reino del norte. Las 10 tribus fueron llevados cautivos por los asirios, y la escritura dice cómo hicieron. Usted lee el libro de Lamentaciones y dice cómo fue. Luego Lamentaciones relata el sitio de Jerusalén también y la caída de Judá, porque era otra parte. Y también dice a las mujeres encintas les abrieron con la espada su vientre. Así dice la escritura. Le sacaron sus niños, sus bebés que aún no habían nacido del vientre, dice, y los estrellaban contra las peñas. Usted dice, pastor, no siga, léalo. Solo para que tenga una sola idea de todo lo que pasó en esa época. Y los sobrevivientes son los que fueron extranjeros, llevados cautivos. Entonces ellos tenían una situación doble. Primero, habían sido llevados como extranjeros, pero peor, eran extranjeros después de haber sido dejados huérfanos, o haber sido dejados sin hijos, o haber sido dejados sin esposo o sin esposa, en medio de una tragedia familiar, sus ciudades destruidas, su familia la mitad asesinada. Algunos de ellos solamente escaparon con lo que tenían puesto y los llevaron como esclavos. ¿Qué se imagina usted que puede ocurrir en una noche para un extranjero como esos? Ahora creo que me entiende. Cuando hay guerras y las personas ven morir a otros, dicen los estudiosos que a las personas les queda un trauma específico. Se despiertan de noche gritando, tienen pesadillas y ven otra vez lo que está ocurriendo, y se vuelven algo recurrente a la persona. Entonces muchos de ellos son tratados por personas que han estudiado psicología, etcétera, y les hacen tratamientos que le llaman para quitar ese trauma, para ayudarlos, para que se alivie ese trauma, porque no se puede ir de ellos continuamente, día de por medio, todos los días. Cada vez durante la noche les da miedo dormirse, sienten espanto, tiemblan, se enferman de algo que la gente llama de los nervios, se despiertan gritando, que es una tragedia doble. Todos los días vuelven a vivir su tragedia por las noches. Ahora me está entendiendo lo que dice aquí. Todos los días vuelven a vivir su tragedia. Las noches se convierten en una eternidad para personas que sufren así. Cuando es de noche, quieren que amanezca rápido, para ver la luz del día y para ocuparse en algo que les haga olvidar sus angustias. Y cuando es de día, como no habían podido dormir en la noche, entonces quisieran que fuera de noche, a ver si pueden dormir y descansar, porque el cerebro sufre y porque la angustia es terrible. Y entonces se convierte la vida en un ciclo vicioso.
Y ahora hablemos de nosotros. La noche es la que permite que vengan los recuerdos feos de la vida, porque no se pudo dormir, porque en ese momento tomó el tiempo para descansar, porque no está ocupado en sus trabajos, en sus quehaceres normales. Entonces algunas personas se acuestan y comienzan a pensar y a pensar y a pensar: ¿qué me pasó? Que cuando yo nací, cuando yo tenía 5 años, lo que pasó con mi padre, lo que pasó con mi madre. Yo me acuerdo cuando me hicieron esto, me quedó un trauma porque me hicieron aquello. Hace tanto tiempo la esposa lo dejó, el esposo la dejó. Hace tanto tiempo perdí mi trabajo, mis compañeros de trabajo. La vida se convierte en una cantidad de recuerdos incómodos. Bendito sea el nombre de Dios. Y las personas sufren. Y estoy hablando ahora de personas que son creyentes. Estoy hablando de personas que vienen a la iglesia. Estoy hablando de personas que dicen: ya nací de nuevo, pastor. Yo sé que el Señor es mi Salvador, pero no lo puedo evitar. Entonces esos recuerdos los van matando. Les matan las ilusiones. Algunos no quieren salir de su casa. Otros dicen: yo quisiera que ya llegara el día que el Señor se acuerde de mí. Por lo menos habla en una manera cristiana. Espera, yo espero que la voluntad de Dios se cumpla en mí, se acuerde de mí. Está queriendo decir: yo espero que el Señor haga que mis días se me acaben ya. Porque es cristiano y no se atreve a pensar de otra manera. Los recuerdos de aquellas cosas que nunca salieron bien. Porque es que no necesariamente por usted ser cristiano todas las cosas le van a salir bien, o por lo menos no desde su punto de vista. ¿Qué es que las cosas me salgan bien a mí? Pues que salgan de acuerdo a lo que yo considero bien. Pero no todo sale de acuerdo a lo que yo planeé. Al ser humano le gusta tener el control de las cosas, poder manejar su ambiente, manejar su situación, manejar su vida, organizar. Incluso desde joven comienza a decir: cuando tenga tantos años me voy a jubilar, voy a comprar una casa que sea así, que quede en tal parte, y voy a comprar una silla, y se imagina la silla, dice todo lo que va a hacer. De repente se casa y descubre con dolor que no pudo mantener su hogar. Entonces la silla desaparece, la casa cambia de color, ya no aparece más casa en su pensamiento. La jubilación no me interesa, y comienza a tener una cantidad de situaciones. Pero es que no solamente nos gusta manejar las cosas en la vida material, también nos gusta manejar las cosas en la vida espiritual. También en la vida en Cristo nos imaginamos lo que nos parece bien. Yo voy a ser predicador, porque desde que yo me convertí siento un fuego aquí, una cosa. Y yo voy a ser predicador. Y es que yo voy a ser predicador. Yo siento un deseo de predicar. Y entonces se imagina, y el púlpito de la iglesia donde yo voy va a ser más bonito que el de la iglesia donde yo iba. Va a tener una cosita aquí y allá atrás: uy, no, el pastor tenía un gusto feo, ese mundo no me gustó, yo voy a poner una cosa así. Y comienza a tener sus propias ilusiones. Pedro tuvo las suyas. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como respuesta viene la promesa: yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el hombre comienza a imaginarse todo aquello, y de pronto un día ya el Señor Jesucristo les habla: no es que yo voy al sacrificio. Y dijo: no, Señor, no, eso no puede ser, no te acontezca. Y como el Señor siguió adelante, él dijo: no, Señor, aunque todos te nieguen, yo no te dejaré. Y el Señor le dijo: Pedro,
Y él dijo: aunque me sea necesario morir contigo. El hombre se imaginaba: es que yo nací fue para cosas buenas. Yo nací fue para dar mi vida por el Señor. Yo nací fue para mostrar de qué material estoy hecho. Yo voy, aunque todo esto yo no sé quiénes, cómo serán, pero yo nací aquí, yo he sido criado por aquí, por el lado de Capernaum. Yo es que me he criado entre las barcas, los peces, las tormentas. Yo estoy hecho para esto, Señor, aunque me sea necesario morir contigo. Si me toca, me muero. Tenía sus ilusiones. El Señor le dijo: ay, Pedro, si supieras quién eres. Cuando el gallo cante, ya me habrás negado 3 veces. El hombre no quiso aceptar. Esa noche, después de lo que pasó, él sí estaba dispuesto. Llegó la turba por el Señor, sacó la espada. Él dijo: no es que yo no estoy hablando por hablar, yo estoy hablando en serio. El que venga por mi Señor se encuentra conmigo. Y ¡zas! Lo primero que se atravesó, solo le cortó la oreja, porque el otro se quitó. ¿Por qué cree que le quitó la oreja? No dice que le cortó un poquito en la pierna, un poquito, que no tiró abajo, él tiró aquí arriba. Sabía para qué estaba hecho. Él sabía. Yo me llamo Pedro. Pero el Señor le dijo: un momentico, Pedro, guarda la espada. El que a hierro mata, a hierro muere. Y vino y recogió la oreja que se le había caído, que el otro se la tumbó. Y dice la escritura: sanó al hombre, le volvió a poner la oreja en el sitio. Cuando Pedro vio eso, ¿cómo? El Señor no acepta que yo lo defienda. ¿Va a ir a sanar ese impío? Sí, Señor, lo sanó. Y le tocó guardar la espada. Y le tocó decir: ustedes saben el resto de la historia. Esa misma noche, este hombre había negado al Señor, aún con maldiciones, 3 veces. Hasta que el gallo cantó. Y cuando el gallo cantó, dice la escritura, él se sorprendió, se acordó cuando escuchó el canto del gallo, volteó a mirar y el Señor lo estaba mirando desde allá del patio, con la mirada que solo el Señor nos puede mirar. Se encontró con la mirada del Maestro. Y el hombre no fue capaz. Dice: salió de ahí afuera a llorar amargamente. ¿Qué tan rápido puede uno descubrir que las ilusiones que uno se hace en Cristo tampoco son así como uno se las imagina? Que no es lo que uno piensa. Que yo nací para líder. Ahí estaba el líder, llorando afuera. Había traicionado a su maestro y lo había negado con maldiciones, o sea, con vulgaridades, para que me entiendan, diciendo que no lo conocía. Después de todo eso, la escritura dice que Pedro y los demás por allá se encerraron en las casas. Un día se dio cuenta que el Señor había resucitado y ni siquiera eso lo calmó. La escritura dice que un día le dijo a los demás: yo me voy otra vez a pescar, ya yo no aguanto más. Y se fue otra vez a pescar en su barca, y detrás de él se trajo a 6 o 7 más de los discípulos. Era un líder, pero era un líder que no tenía la capacidad, porque usted y yo no podemos manejar la vida. Usted se hace ilusiones, sí, yo también. Pedro también. Moisés también. ¿Sabe cuál era la ilusión de Moisés? Yo voy a entrar a esa tierra, yo voy a entrar a esa tierra. Y salió con el pueblo para entrar a la tierra prometida. Pero un día en el camino se equivocó y el Señor le dijo: usted ya no entra, hijo.
Y la escritura dice que él le volvió a decir al Señor: por favor, déjame entrar. El Señor le dijo: no. Y dice que estando ya en la frontera, volvió a hacer la oración. Léase el último capítulo de Deuteronomio. Hizo la última oración: oh Jehová, te ruego, por favor, déjame entrar. El Señor le dijo: no me hables más de esto. Solamente porque me lo has pedido tanto, te voy a dejar ver, pero no vas a entrar. Sube ahí a ese monte. Eso sí, de una vez, déjame organizado las cosas aquí. Josué tiene que quedar en tu lugar y todo, porque cuando lo veas te mueres. Y así fue. Le tocó organizar y decirle al pueblo y todo, y ahí poner las manos sobre Josué para que quedara. Y subió. Dios le dijo: ahora sí sube. Y subió. Y cuando subió y vio, la escritura dice: no se sabe más. El pueblo no supo, porque Dios lo enterró en el monte y no le dijo a la gente dónde era. Así fue. Ahí quedaron las ilusiones de Moisés. ¿Cuáles son sus ilusiones? Le pregunto: ¿ha tenido ilusiones usted? ¿Ha tenido ilusiones en la vida normal, en la vida secular? ¿Ha tenido ilusiones? ¿O ahora, después de escuchar esta parte del mensaje, ya no quiere tener ilusiones? Dígame, ¿quién ha tenido ilusiones? Levante aunque sea una mano. Le pregunto más: ¿ha tenido y tiene ilusiones en Cristo? ¿Tiene ilusiones en su vida particular? ¿Usted va a ser un pastor? Sí. ¿Usted va a ser un predicador? ¿O va a ser un cantante? O no sé, alguna ilusión. Algo tiene que tener de ilusión. Pero ¿sabía usted que también al creyente y al extranjero le llega la noche cuando las ilusiones desaparecen? ¿Sabía usted que llega un momento en la vida en que nosotros estamos en lo que llamamos un punto muerto? Porque el Señor dice en su palabra: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, se queda solo. Ahora, si se muere, lleva mucho fruto. Pero es precisamente cuando se muere el grano de trigo que las ilusiones están desbaratadas y que la noche llegó. Cuando los recuerdos de todas las tragedias y los fracasos comienzan a acumularse. Un hombre una vez le dijo al Señor: no soy mejor que mis padres. Otro le dijo al Señor: en pecado me concibió mi madre. Otro hombre de Dios le dijo al Señor: maldito el día en que yo nací. Otro hombre de Dios le dijo al Señor: ¿por qué permites que tenga que ver esto con mis ojos? Cada uno tiene un punto en la vida cuando las ilusiones se van al piso, cuando la noche llega, cuando las tragedias se acumulan, cuando los recuerdos comienzan a ser un sándwich de la vida de ese creyente. Recuerdos, no muchas veces los más bonitos, sino los recuerdos de lo más feo. Se comienza a acumular aquel día que el hermano me despreció, el día aquel que me regañaron. Ay, me acuerdo aquel día en la iglesia que yo tenía que cantar y no me dejaron. Me acuerdo el día que fui a saludar al pastor y me dejó con la mano así. Y comienza a acumularse en ese momento toda una serie de recuerdos, de cosas desagradables que molestan y que hieren el corazón.
Pero ¿por qué me estoy refiriendo? Alguno dirá, pastor, me está diciendo toda mi vida. Ya estoy llorando, ¿qué voy a hacer? Porque a veces por fuera nos manifestamos unos, pero es por la noche, dice aquí, por la noche. Cuando estás solo. Aquí todo el mundo viene y canta. Y hoy estamos cantando muy bien. Lo felicito por cantar bien. Pero ese cántico probablemente no le haya quitado a usted la realidad de lo que le ha pasado en su vida. Estoy seguro que Dios nos ha puesto a hablar esta palabra porque aquí hay personas que han acumulado tragedia sobre tragedia en su vida espiritual. Gente que está viviendo la noche amarga de su vida cuando se da cuenta que no es capaz de manejar su situación, su circunstancia, menos en su vida espiritual. Aquí hay gente que ha fracasado. Aquí hay gente que ha fracasado, que usted se siente fracasado. Que dice yo recuerdo cuando yo me convertí y entregué mi vida al Señor, cómo yo oraba, cómo yo cantaba. Me acuerdo que hablaba en nuevas lenguas. Me acuerdo cuando el Espíritu Santo me bautizó. Me acuerdo que me levantaba de madrugada, pero ha fracasado. Por lo menos eso es lo que usted dice. Ya no ora de madrugada. Ha intentado levantarse, yo lo sé. Mientras predico aquí, es como si estuviera el Señor diciéndome, dígalo. Se ha levantado y no ha sido capaz de orar. Ha venido al culto y ha intentado cantar con alegría y no le ha salido de aquí el canto de alegría que usted quisiera. Y por eso ha ido cambiando su puesto. De la primera fila a la segunda, a la tercera, a la cuarta, y luego va retrocediendo y no haya qué más hacer porque se da cuenta de su desgracia, de su desdicha, de su tragedia. Y a nadie se lo dice, ¿cierto? Porque esas cosas no se le pueden decir a nadie, porque los hermanos no se pueden enterar. Y por eso cuando Dios me habla y Dios me sacude así, a veces tampoco ni siquiera paso al frente. ¿Sabe por qué no quiero pasar al frente? Porque no quiero que los hermanos se den cuenta que eso me esté pasando a mí también. A lo menos si no tengo nada más, quiero mantener mi reputación. Pero Dios, que es fiel y bueno y grande y misericordioso, está aquí primero que usted, primero que yo. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Dios no es el invitado, Él es el Señor. A veces me sorprende cuando nosotros, con mucho cariño, porque nadie lo hace de mala fe, decimos, hermano, tranquilo que el Señor es el invitado de honor aquí. Y puede sonar bonito, pero para mí el Señor no es el invitado. Para mí Él es el Señor. Él es el Señor de la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. El invitado es usted, el invitado soy yo. Él es el dueño, Él es el Señor. Él está aquí. Siempre ha estado ahí. Nunca ha fallado. El día que usted lo siente, Él está ahí. Y el día que usted no lo sentía, siempre Él ha estado ahí. Porque Él es el dueño, Él es el Señor. Y hoy Él está aquí. Antes que usted se levantara esta mañana, Él ya sabía qué ropa usted se iba a poner, cómo iba a llegar aquí, en qué condición vino, la situación de su corazón. El Señor la conoce. Pero quiero remitirme a lo que dice aquí la palabra. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos.
¿Sabe que Dios ha querido traernos aquí para abrir nuestros ojos? ¿Por qué? Porque es cierto, usted es extranjero. Es cierto, la noche también le llega a los extranjeros, pero aquí Dios nos está dando la clave para que aún siendo extranjero y siendo de noche, cuando se acumulan los pensamientos, cuando se acumulan aquellas situaciones de tragedia sobre nuestra vida, cuando hacemos un examen introspectivo y reconocemos lo que somos, que no somos lo que creemos, y cuando entonces nuestro corazón desmaya porque nos damos cuenta que no era lo que yo creía, que no tenía lo que yo creía, que no era tan fuerte como yo presumía. Entonces es aquí cuando dice: cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero, y me acordé de ti en la noche. ¿Sabe usted que hay una sola manera en que el creyente pueda salir de esa noche oscura aún siendo extranjero? ¿Sabe usted que hay una sola manera en que usted puede salir de su condición y de su tragedia espiritual, cualquiera que sea? Falta de fe, o falta de santidad, o falta de oración, o falta de inspiración. Hasta humanamente, hasta enfermo de los nervios está. Hay una sola manera que usted pueda salir de allí, y aquí dice: cánticos fueron para mí tus estatutos en la tierra donde fui extranjero, cuando llegaba la noche. El remedio para la vida de la iglesia, y Dios nos ha estado hablando a través de este tiempo que estamos estudiando esta serie en el Salmo 119. La iglesia necesita volver a tener la palabra de Dios, que se cumpla lo que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que se cumpla esa palabra cuando dice: tu palabra para mí es más dulce que la miel, más que la que destila del panal. Tenemos que dejar de nuevo que la palabra de Dios entre a nuestro corazón, y usted verá que la noche será soportable. Gloria al nombre del Señor. Verá que cuando lleguen los recuerdos de las tragedias, la palabra de Dios también le va a traer los recuerdos de lo que Dios ha hecho por usted, y se acordará que usted no es lo que es por lo que usted es. Usted es lo que es por lo que el Señor hace con usted. Usted es lo que es porque el Señor ha derramado su misericordia. Usted no es victorioso porque usted es fuerte. Usted es victorioso porque el Señor es victorioso. Usted no sale adelante por sus habilidades. Usted sale adelante porque el Señor lo saca adelante. Alabado sea el nombre de Jesús. Es importante que la palabra de Dios se convierta en algo tan dulce que se convierta en un cántico para mi vida. Hemos estado luchando con esto, y me refiero luchando en nuestro espíritu, porque Dios nos ha estado dando esta palabra continuamente todo este tiempo que estamos estudiando este salmo, porque es una serie maravillosa acerca del poder de la palabra de Dios en la vida del cristiano, en la vida del que acoge esta palabra. Y lo que el Señor nos quiere llevar en esta noche es a esa realidad. Tenemos que volver a esa palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios produce fe en el corazón. La palabra de Dios son espíritu y son vida. Pero hay que comer del libro, hermano. No puede uno sentirse satisfecho con un verso bíblico. No estoy en contra de que vivamos nuestra vida natural. Estamos aquí, pero es probable que nos hemos dejado llevar mucho. Es probable que dediquemos 2 horas a ver noticias.
y no sé cuántas horas algunos otros pasatiempos, y a la palabra de Dios. Hermano, no tengo tiempo para leer. No, Señor, perdóname, no tuve tiempo para leer tu palabra. Es probable que nos hemos olvidado de lo que dice la Escritura cuando el Señor le habló a su pueblo. Le dijo: estas palabras que yo te hablo hoy estarán en tu corazón y como un frontal en vuestros ojos. Hablarás de ellas cuando te acuestes y cuando te levantes, cuando te sientes en tu casa con tus hijos, dice, y las escribirás en los postes y en los dinteles de tu casa. ¿Qué es lo que ha causado que algunas veces cuando llegamos a estas crisis la iglesia pierda de vista quién es? Que hemos abandonado la palabra del Señor y queremos vivir solo de la predicación que escucho. Algunos vienen a 3 cultos en la semana, entonces de la predicación que escucho 3 veces a la semana. Algunos no pueden venir 3 veces en la semana, entonces escucho la predicación 2 veces en la semana. Alguno puede venir solo 1 vez en la semana, entonces escucho la predicación 1 vez en la semana. Y pretendemos vivir de esta explicación que Dios nos da, que de por cierto es muy buena. ¿Cuántos se alegran que el Señor nos dé el privilegio de escuchar su palabra? Porque esta palabra nos motiva, nos mueve. Esta palabra viene con poder de Dios. Esta palabra tiene unción del Espíritu Santo. Esta palabra está rompiendo cadenas. Todos estos días Dios nos ha dado una palabra que nos ha sacudido, y hoy yo me siento sacudido por la misma palabra de Dios. Pero es probable que hemos cambiado nuestras prioridades y a la palabra de Dios le hemos quitado el lugar que se merece. Es probable que usted en un tiempo leía varios capítulos de la Biblia, hasta un libro entero de la palabra de Dios en una semana. ¿Cuánto hace que eso cambió? ¿Cuánto hace que la Biblia se convirtió para usted en un libro que lo trae a la iglesia, lee durante el culto el devocional y luego lo lleva a su casa y lo pone allá hasta el próximo culto que vuelva a venir? Usted joven, usted señorita, ¿sabe por qué sucede esto? Porque sin la palabra de Dios usted y yo estamos trabajando a media máquina. Si solo oramos pero dejamos de lado la palabra de Dios, estamos trabajando a media máquina. ¿Sabe usted que es la palabra del Señor la que viene y nos trae esa inspiración y esa libertad, la que nos dice lo que Dios va a hacer con nosotros? No son sus ilusiones, es lo que Dios dice. Porque pueda que sus ilusiones nunca se hagan realidad. Puede que usted fue ilusionado de ser pastor y nunca lo sea. Pero puede que no sea pastor, puede que sea poeta. O usted se imaginó que sea de pronto evangelista y nunca lo sea. No sé. Solo le quiero decir que hay cosas que uno quisiera manejar que en realidad no las puede manejar, pero que sin importar si las cosas se dan como yo quiero o no, lo que importa aquí no es que mis ilusiones se cumplan, sino que lo que Dios dice en su palabra se cumpla en mi vida. Porque eso es lo que usted necesita, eso es lo que yo necesito. Que lo que Dios dice sea real en mí, en mí. Es la palabra de Dios la que le va a decir cuando usted esté en medio de sus crisis:
como le dijo el Señor a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Y es el Señor que le dice, porque entonces harás prosperar tu camino. Y le sigue diciendo, entonces todo te saldrá bien. Entonces todo te saldrá bien. No bien de acuerdo a tus ilusiones, bien de acuerdo a la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Hoy es un momento de reflexionar sobre la necesidad de la palabra de Dios en mi vida y hasta dónde yo he oído a Dios para recibir su palabra, para comer de su palabra. Yo estoy seguro que Dios nos ha hablado aquí. Y estoy seguro que nosotros necesitamos tener este bagaje de la palabra de Dios para que cuando sea de noche, en medio de nuestro transitar como extranjeros, sea la palabra de Dios la que se convierta en un cántico y no sean nuestras tragedias las que sigan sonando en nuestros oídos. Si usted es consciente y necesita orar para que Dios le dé el privilegio de volver al libro sagrado, si usted sabe que lo necesita, usted sabe, usted dice, no, yo soy consciente, yo no estoy acusando a nadie, estoy hablando la palabra. Pero si usted sabe que eso es así, usted sabe que debería haber literalmente devorado más del libro sagrado, pero no ha sido así. Pero usted lo quiere y hoy quiere hacer una oración y quiere pedir al Señor esas ansias y esa hambre por esta palabra, que usted sabe que aún para eso necesita la ayuda del Señor. Yo voy a dar la oportunidad para orar.